Bien, vamos al tema de la nulidad. Eh, Primero vamos a hablar algunas cosas de la nulidad como género en el derecho y luego de la nulidad civil y la nulidad en el Código Civil, en particular para analizar algunos puntos que merecen algún comentario. Eh, la nulidad como género. ¿Qué es la nulidad? Es muy simple, ¿no es cierto? La nulidad es una sanción, eso como punto de partida. Es decir, la nulidad es una respuesta que otorga el sistema jurídico a una infracción de origen en un acto cualquiera. Una infracción de origen en un acto cualquiera. Esto supone ya dos advertencias. Primero, que todo acto jurídico, ya sea sustantivo o formal, de derecho de fondo o procesal, puede eventualmente ser objeto de una sanción de nulidad. Y segundo, que la sanción de nulidad solo procede cuando el vicio que se le atribuye al acto es un vicio de origen. Es decir, un acto no se vuelve nulo por eventos posteriores. El acto siempre, y esta es una regla sin excepciones, el acto es nulo cuando el vicio está en el origen. Un vicio posterior podrá dar lugar a un incumplimiento, a una resolución de contrato, al evento de la imprevisión, a la imposibilidad de pago, a una indemnización de perjuicios, etc. Pero para que hablemos de nulidad es necesario siempre identificar un vicio de origen en el propio acto. En el propio acto. Ni siquiera en actos ajenos a él. Ahí podemos, por ejemplo, se ve muy claro en el Código Civil en el caso de la superposición de títulos. Dos títulos por estar superpuestos sobre el mismo inmueble no traen aparejada nulidad, porque ambos actos en su origen no tienen vicio. Salvo por supuesto que uno fuere fraudulento, ahí sí tiene un vicio en el origen, ¿se entiende? Es decir, siempre, sin excepción, cuando decimos que un acto cualquiera, sustantivo o procesal, es nulo, es porque tiene un vicio de origen. Necesariamente debe tener un vicio de origen. Eso es como primera cuestión, el vicio de origen. Entonces tenemos la nulidad, vamos viendo, la nulidad es una sanción a un vicio de origen en cualquier acto jurídico de naturaleza sustancial o formal. Primero. Segundo, la nulidad necesariamente, sin excepción, esto es muy importante tenerlo claro, supone la existencia de un vicio de origen. Sin vicio de origen no hay nulidad. Buscaremos otros remedios, pero nunca la nulidad. Tercero, por eso insistí mucho en que estos dos primeros es sin excepción, porque este tercero sí tiene una excepción, sí tiene algunas excepciones. Como principio, como punto de partida, como justamente para no mal utilizar la expresión principio. Recuerden, ahora el 8 de marzo tenemos nuestro curso con Eloy Almirón y mi participación acerca de los principios del derecho privado y su aplicación, porque generalmente a todos nos pasa que usamos la expresión principio como sinónimo de una regla importante, cuando en realidad principio es otra cosa. Entonces, digamos, como regla fundamental, para que exista nulidad, para que el acto sea sancionado con nulidad, debe tener un vicio de origen y haber causado un perjuicio al interés de otro. Fíjense que son dos condiciones ahí, ¿no es cierto? Decíamos, un vicio de origen, sin excepción, sin vicio de origen nunca hay nulidad. Esta es una de las pocas reglas que no tiene ninguna excepción. Pero además, ese vicio debe haber causado un perjuicio a un interés jurídicamente relevante. Generalmente de alguna de las partes cuando se trata de un acto bilateral o del sistema general cuando se trata de un acto legal. Pero esta segunda parte sí tiene ciertas excepciones. Hay actos que son nulos aunque no hayan causado ningún perjuicio.
Se refiere, como su nombre lo indica, a los actos nulos, o como los llamaba el proyecto de Gasper y el Código Argentino, los nulos absolutos, ¿no es cierto? Cuando se trata de un acto que la propia ley declara nulo, solo la ley puede declarar un acto nulo, o indicarnos cuándo es nulo, ¿se entiende? La nulidad se va a producir aunque no haya ocasionado perjuicio a nadie. Es así entonces, por ejemplo, que tratándose de marido y mujer casados en comunidad de bienes, los contratos entre ellos son nulos. En este caso, el contrato entre marido y mujer casado en comunidad de bienes es nulo, aunque demostráramos, probatoriamente hablando, que ese acto no le ha causado perjuicio a nadie. O sea, que no ha habido perjuicio a los acreedores, que no había acreedores, que no había ningún interesado, que ningún hijo reclamó, o no hay hijos, en el caso más exótico, que simplemente yo le vendí a mi mujer porque ella demasiado quería ese bien en particular para ella, y entonces yo, como soy buen marido, entonces se lo vendí. En ese caso, aunque se demostrara, y esto es muy importante tenerlo claro, cuando se imputa a un acto que es nulo, como lo veremos en la enumeración, básicamente porque está prohibido por la ley, y algunos otros casos, pero básicamente porque está prohibido por la ley, ahí no se requiere el elemento perjuicio. No se requiere el elemento perjuicio. Basta que haya el vicio de origen, en este caso el vicio de origen, que se hace un acto prohibido por la ley o alguna otra de las que mencionaremos enseguida. ¿Está claro? Fuera de los actos nulos, los que el código llama actos anulables, necesitamos, además del vicio en origen, el interés de algún perjudicado. Por eso que en estos casos la acción solamente la tiene el perjudicado. O quien tenga interés en la nulidad. Es decir, yo necesito que ese acto se declare nulo para satisfacer un interés patrimonial propio. El solo interés de la ley no es suficiente porque aquí falta el segundo elemento. Tenemos vicio, pero no tenemos el perjuicio para el tercero. Esa es la principal diferencia entre la práctica. Hay otras, pero la práctica entre un acto nulo y un acto anulable. El primero opera sin necesidad de perjuicio, el segundo necesita perjuicio, o, otra manera de decirlo, un interés jurídicamente afectado, concreto y real. En cambio, el acto nulo no lo necesita.